Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a esta tercer clase de este curso de ecología. En las clases anteriores hemos revisado algunos conceptos biológicos básicos, eh, concretamente los niveles de organización de la materia. Hemos visto también algunos aspectos sobre la clasificación de los seres vivos y hemos visto algunos aspectos relativos a los tipos celulares. ¿Cómo se liga todo esto? Bueno, dentro de los niveles de organización de la materia existe un nivel de organización que es el nivel celular. Eh, y la célula determina justamente la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, de todos los que han existido en todos los tiempos y de los que conforman actualmente la gran biodiversidad actual de seres vivos. Eh, Decíamos entonces la célula como unidad de función y de estructura de todo lo que está vivo, ¿no? Como hemos visto un poco a partir de la teoría celular, de los postulados básicos de la teoría celular, toda célula viene de otra célula, en este sentido todo lo que está vivo viene de alguna célula, y todo lo vivo está conformado al menos por una célula, ¿no? En el caso de los seres o de los organismos unicelulares. Eh, Bueno, y hoy vamos a meternos en esta tercera clase más de lleno en las definiciones concretas de la ecología, la ecología como una ciencia a la que convergen muchas disciplinas. Y para eso vamos a comenzar eh, viendo algunas definiciones. Vamos a hacer eh, un poco de historia sobre las definiciones o las primeras definiciones en cuanto a la ecología. Podemos citar a Haeckel. Haeckel es, podemos decir, uno de los primeros ecólogos, que entender a esta suma de disciplinas con este enfoque particular que es la ecología. Y lo interesante de Haeckel es que el contemporáneo de Darwin, él de alguna manera amplifica sus ideas y le da un enfoque particular, ¿no? a las ideas que sabemos y vamos a ver más adelante determinaron las bases de la teoría de la evolución. Bueno, Haeckel es uno de los primeros científicos, digamos, en tener una mirada, eh, con una mirada, digamos, hacia este tipo de organización de la vida, ¿no? Con una mirada sistémica, podemos decir, ¿no? Que es la mirada de la ecología. Bueno, y aquí lo que tienen son algunas definiciones de otros ecólogos, todos contemporáneos, que ustedes podrán ver, dan distintas definiciones sobre la ecología. De alguna manera la idea converge hacia la definición de la ecología como el estudio, como en el caso de la definición de Odum, es el estudio de la estructura y la función de la naturaleza, ¿no? Es decir, el estudio de la naturaleza como un sistema, ¿no? Bueno, aquí tienen distintas definiciones. La idea es mostrarles algunos ecólogos o protoecólogos para que ustedes conozcan un poco y puedan hacer incluso las investigaciones ustedes, que a ustedes les resulte interesantes, si quieren ampliar con algunos de estos ecólogos. ¿Y cuál es
el sentido o la etimología, digamos, el origen del término de ecología. Bueno, es un término compuesto por dos términos griegos en origen, oikos, que es casa, y logos, que es la ciencia, conocimiento, ¿no? Sería el estudio el conocimiento de la casa, ¿no? La casa entendida como eso, ¿no? Como podemos hablar de este planeta como la gran casa de todos los que estamos vivos sobre el planeta. Bueno, Haeckel fue biólogo y filósofo, ¿sí? Y además hizo, como les decía, este aporte, además de muchos estudios y tratados, acuñó algunos términos originales de la ecología, como ecología mismo, el término, y filum, ¿no? Que como vamos a ver, o como hemos visto ya un poco también, el filum forma parte de uno de los taxones, de uno de los niveles en los que podemos agrupar a los seres vivos según sus similitudes, en características tomadas de muy distintos parámetros, ¿no? Bueno, y si hacemos un poco más de historia sobre el origen muy temprano de lo que podríamos llamar posteriormente la ecología, muchas tribus primitivas tenían, de la misma forma que tenían su propia cosmogonía, su propia idea de cómo, me refiero a las distintas culturas indígenas en todo el mundo, ¿no? Que tenían su cosmogonía, ¿no? Su idea de cuál era el origen de las cosas, y dentro de esto se jugaban algunos conceptos que tienen que ver con la ecología, ¿no? Bueno, y el inicio de la agricultura aumentó la necesidad de una ecología práctica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hace unos 10.000 años, por dar una idea modular de tiempo, en los distintos valles en el mundo, en el planeta Tierra, muchas etnias se asentaron y descubrieron, por decirlo así, las virtudes de la ecología y del criado intensivo de animales, ¿no? De animales domésticos. Es decir, esto generó un quiebre, digamos, entre una situación en principio nómada, no necesariamente nómada, pero más dependiente, digamos, de los ciclos naturales, a una instalación social del hombre en relación a la tierra con un manejo, ¿no? Con un primer manejo, ¿no? Esa primera agricultura, ¿no? Que es en los valles hace 10, 12.000 años, 8.000 años. Bueno, y posterior a eso, si vamos ya a Aristóteles, ya en el siglo IV antes de Cristo, es decir, 400 años antes del nacimiento, de la edad establecida para el nacimiento de Cristo, ya Aristóteles, que era un filósofo que incursionaba en muchas áreas, digamos, tenía muchos ensayos y algunos escritos sobre muchos trabajos referidos a primeros trabajos que hoy podríamos decir pertenecen a la ecología, ¿no? Como intentar explicar, por ejemplo, como las razones y la dinámica de una plaga, en este caso de ratones o de langostas, en el campo, en su historia Animalium. Y podemos citar también a Teofrasto, que fue contemporáneo de Aristóteles, de hecho fue su discípulo, que escribió muchos tratados también acerca de la naturaleza y la clasificación de los seres vivos, ¿no? Estamos hablando de 400 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, y
Desde ese entonces, en los siglos venideros, no hubo un gran avance. Pasaron muchos siglos sin que haya un cambio importante, digamos, de paradigmas o aportes realmente novedosos, ¿no? En lo que podríamos llamar hoy el campo de la ecología. Podemos citar a Grant en el siglo XVII, que describió la población en términos cuantitativos. Si a alguien le interesa buscar a Grant, que lo considera el padre de la democracia, de la demografía, podemos ver que muchos de sus estudios tenían un objetivo práctico que era el de los seguros que empezaban ya a aparecer en esa época, seguros para las naves, la navegación comercial y demás, los seguros de vida, ¿no? Cosas que empezaron a gestarse en esa época, y Grant utiliza, digamos, algunos elementos que hoy podrían formar parte de estudios demográficos en establecer niveles de riesgo, ¿no? Niveles de riesgo para las aseguradoras, las compañías aseguradoras de esa época. Bueno, aparece Buffon así conocido en realidad era un noble de la localidad de Buffon, que escribe una historia natural en 1756, que también aborda el tema de las plagas y su regulación. Como vemos, la ecología nace un poco desde un lugar muy práctico, ¿no? de las cuestiones naturales. Es decir, las plagas ya en ese momento generaban pérdidas económicas y en función de esto también era significativo este tema como para abordarlo, ¿no? Desde distintos lugares. Algunos otros elementos o hitos dentro de la evolución de la ecología, podemos citar a Malthus, ¿no? Malthus, que también ya en el siglo XVIII escribe algunos ensayos acerca de la población. Serían las bases, digamos, de los primeros trabajos sobre demografía, ¿no? Demografía o estudio del pueblo, de la población, ¿sí? Malthus es uno de los primeros en dar a conocer un modelo sobre el crecimiento de las poblaciones, ¿no? Y él lo que plantea es una teoría por la cual él considera que si bien la población humana, la población de los seres vivos crece según él en forma exponencial, ¿sí? Es decir, en forma geométrica, la producción de alimentos crece podemos decir, siguiendo una curva distinta, ¿no? Un crecimiento de tipo aritmético. Por lo cual él presagiaba, digamos, que en algún momento iba a haber lo que se conoce como la catástrofe malthusiana, que era que el crecimiento de la población iba a desbordar a la capacidad de la producción de alimentos. Con lo cual, digamos, él hace su primer aporte acerca de cómo él considera que es un primer modelo que pudiera mostrarnos cómo es el crecimiento de una población. Y un discípulo de él, que es Berghaus, propone pocos años después un modelo distinto para el crecimiento poblacional, que es el modelo que ajusta básicamente a los modelos aceptados actualmente, ¿no? Con sus modificaciones, con sus factores
moderadores, pero básicamente se acepta esta curva punteada en rojo, que es una curva sigmoidea, ¿sí? O logística sigmoidea, porque tiene la forma de una S. Y esta es la curva que fue dada en primer lugar por Berghaus en 1838, ¿sí? Elaboró una ecuación para describir el crecimiento de una población respecto al tiempo, ¿sí? Bueno, todos estos son hitos que van de alguna forma moldeando a la ecología, ¿no? A la ecología como una disciplina o una ciencia propia, digamos. ¿Y cuáles son los motivos o algunas causalidades que puedan haber determinado la aparición de una disciplina como la ecología, que es un enfoque de ciencias que existían, ¿sí? De alguna u otra manera, las ciencias biológicas, ¿sí? Ya vamos a ver algo sobre eso. Pero, ¿qué es lo que lleva, digamos, a un estudio específico como es el estudio ecológico, digamos, de la vida, ¿no? De los seres vivos y de su entorno? Bueno, en principio, digamos, toda la ecología se basaba en la descripción, ¿sí? Incluso en bases filosóficas, a una cierta existencia armónica o armoniosa de la vida, ¿no? Pero a finales de los siglos XVIII, XIX, empiezan algunas cuestiones que empiezan a marcar una tendencia a una mirada distinta de la naturaleza, de las especies, de los seres vivos y de los ambientes, ¿no? Una que muchas especies ya se habían extinguido en el siglo XIX. Es decir, algunas por un efecto muy concentrado y sobre algunas especies que en poco tiempo determinó su extinción o llegar a límites poblacionales de un equilibrio muy inestable. Y el otro factor es que la competencia por la población, incluso la intromisión del hombre, digamos, en el ambiente general, se notan o comienzan a notarse esas señales de esa presión, ¿sí? Generada sobre el ambiente. Y muchos progresos de la ecología vienen de campos aplicados. Como vamos a ver de cuáles son los campos aplicados, bueno, son muchas otras disciplinas o materias que convergen hacia la ecología. A finales del siglo XIX se acuñaron algunos conceptos importantes. La ecología de la producción tuvo sus orígenes en la agricultura. ¿Qué significa esto? Que la agricultura, como medio de obtención de alimentos, ya cada vez eh, más ajustada, ¿sí? Y con mayores aportes en función de lograr mayor eficiencia, va generando una ecología propia aplicada a la agricultura, ¿sí? Es decir, un ambiente que está siendo comenzado a ser modificado en una forma importante, con cultivos y animales seleccionados como fuente de alimentos y de otros insumos, empieza a determinar otra mirada sobre el ambiente. Forbes, por ejemplo, un naturalista inglés, reconoce el aspecto dinámico que existe entre los organismos y su ambiente. Esto es de alguna manera la forma de decir que los organismos modifican su ambiente y viceversa, ¿no? Moebius, que fue un zoólogo, un ecólogo, un algólogo, como dice acá, que es un término medio perimido y vagamente aceptado, se refiere a aquellos que trabajaban sobre el dolor, es decir, la ciencia sobre la teoría sobre el dolor, digamos, el dolor físico. Bueno, este ensayista acuñó por primera vez el término biocenosis, que como vamos a ver, biocenosis y biotopo se refieren a los aspectos
biológicos en cuanto a la suma de las comunidades que forman un ecosistema, me refiero a biocenosis, y biotopo al espacio o al lugar físico, al soporte físico de la biocenosis, ¿no? O sea, de esas comunidades animales y vegetales. Y algo importante es que muchos botánicos y algunos amantes de la naturaleza comenzaron a explorar y a cartografiar y a traer incluso muestras de algunas especies de los lugares que visitaban en el mundo. Y esto genera cierta presión sobre la necesidad concreta de generar más herramientas de clasificación, calificación, e incluso brotan nuevas teorías, ¿no? En base a las existentes sobre lo observado, ¿no? Es decir, sobre toda esa gran biodiversidad que empieza a ser conocida a través de estos expedicionarios investigadores científicos. Así podemos nombrar a Humboldt, que es muy conocido, abarcó muchísimas áreas de la ecología, digamos, y en términos generales de las ciencias biológicas, geológicas, en fin. Y es uno de los primeros en hablar esto de los estos fitocientíficos, estos que se empiezan a fitosociólogos, como se los llamaba, que empiezan a pensar sobre las comunidades vegetales, es decir, empiezan a ver en las comunidades vegetales algunas leyes que podrían operar en las comunidades vegetales para regir que fueran tales o cuales en determinado lugar o que coexistieran determinadas especies en una determinada comunidad. Bueno, por citar algunos otros ecólogos, de los primeros ecólogos ya del siglo XX, podemos citar a Charles Elton, que aparecerá más tarde también en algunas otras teorías que veremos. Él era editor de una revista, de Journal of Animal Ecology, una de las primeras revistas de ecología, y bueno, hizo muchos aportes en distintos campos, ¿no? Dentro de la ecología. También podemos nombrar de alguna manera en otro aspecto a Rachel Carson. Rachel Carson es muy conocida porque es, podríamos decir, casi la primera activista ambientalista conocida, ¿no? Es decir, su obra básicamente se basa o tiene como eje la denuncia, en buen sentido la denuncia de lo que ya empieza a ocurrir, ¿no? Porque su ópera prima, digamos, la Primavera Silenciosa, la escribe en los años 60, cuando ya empiezan a verse, si bien todavía el conocimiento de la ecología y del ambiente y de la química del ambiente y de los efectos de la manipulación del ambiente y de los ecosistemas, cuáles eran las consecuencias, bueno, ella empieza con algunas denuncias, digamos, o con algunas descripciones sobre algunos cambios significativos que ya empezaban a notarse, digamos, en los 60, ¿no? E incluso antes. Aprovecho esto para marcar la diferencia entre ambientalistas y ecólogos, ¿no? Un ecólogo puede ser además ambientalista, es decir, de alguna forma la ecología es la ciencia o la disciplina que reúne todas las vertientes que confluyen en el estudio de los ecosistemas, del funcionamiento de los sistemas vivos, ¿no? Mientras que los ambientalistas son aquellos amantes de la naturaleza, de la vida, defensores, y que sostienen desde distintos lugares
como fundaciones y organizaciones en general, la defensa del ambiente, ¿no? No son áreas que son incompatibles, por supuesto que no, al contrario, pero hay una diferencia entre el ecologismo y el ambientalismo, la ecología y el ambientalismo. Bueno, ¿y cómo trabaja la ecología? Bueno, la ecología utiliza básicamente el método científico general, porque la ecología, digamos, es ni más ni menos que una ciencia, ¿eh? Es una, una de las vertientes de las ciencias biológicas, pero no solo biológicas, con aportes importantes de otras ciencias, como decimos, ¿no? Bueno, se basa en la observación y la descripción, en principio, como marca el método científico, la observación y descripción de que, bueno, de un fenómeno, de un sistema, de algo, sobre que es objeto de estudio y sobre lo cual voy a establecer, o voy a tratar de establecer algunas teorías, ¿no? Lo que sí es el desarrollo de hipótesis o explicaciones, es decir, una hipótesis que es una declaración de causalidad. ¿Qué quiere decir declaración de causalidad? Quiere decir que la hipótesis es, de alguna manera, establecer las causas o las pretendidas causas para un fenómeno o para algo descrito, ¿no? Un proceso, un fenómeno descrito. Y la comprobación de las hipótesis, ¿de qué manera se dan? Bueno, hay que realizar modelos experimentales, ¿sí? Son muy comunes modelos experimentales a campo, en el caso de la ecología, y por supuesto también en laboratorio, ¿sí? Es decir, uno hace una observación, una descripción, desarrolla una hipótesis, es decir, eh, eh, de alguna forma genera una idea sobre las causalidades sobre ese fenómeno, sobre ese proceso descripto, y trata de comprobarlo mediante algún experimento, ya sea campo de laboratorio. Bueno, y eso puede tener la comprobación de las hipótesis, pueden ser por supuesto positivas o negativas, ¿no? Es decir, hay hipótesis que se confirman y hay hipótesis que se refutan, ¿no? Así se avanza en la ciencia y en la ecología también. Y la aplicación del conocimiento generado, ¿qué es? Bueno, a partir de las observaciones, ¿sí? Las observaciones, el desarrollo de hipótesis, la etapa de experimental, los resultados de la etapa experimental, lo que podemos hacer es en forma metódica aplicar ese conocimiento, es decir, a partir de ese conocimiento generar modelos, generar representaciones, ¿sí? Que nos permitan explicar este primer fenómeno sobre el cual nos hicimos foco, y además que el resultado del conocimiento generado sirva de base para articularse con otros trabajos de experimentación. Bueno. Y como decíamos, la ecología está nutrida de muy diversas materias, podemos decir, de muy diversas vertientes de la ciencia. ¿Sí? La biología, la química, la matemática, la geología, la física, no están todas, ¿sí? No es taxativo esto. Y también la sociología, ¿no? Que es un campo blando, como se denomina, de las ciencias, es una ciencia que también, ¿no? Hay algunas disciplinas que no aparecen acá que son muy importantes, como son dentro de la geología podríamos nombrar la paleontología, la biogeografía también, y también dentro de la sociología, la antropología. Son muchas las disciplinas que convergen justamente a esta materia tan rica que es la ecología. Bueno, y la ecología tiene distintas ramas. Estas que están acá es una visión, sería como la distinción más básica dentro de la ecología, porque hay muchas vertientes de la ecología, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es la autoecología? Básicamente se refiere a la ecología, al estudio de
individuos, ¿sí? A sus adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de conducta, ¿sí? Se refiere entonces a la ecología de especies, básicamente, ¿sí? De poblaciones, de especies. Tenemos también la ecofisiología y la etología. La ecofisiología, ¿qué es? Lo que ve es cómo funciona, digamos, el individuo en función de su medio ambiente y de los cambios en el medio ambiente. Y la etología, ¿qué estudia? La etología, dentro de la ecología, estudia el comportamiento básicamente de los animales en su ambiente natural. La ecología de poblaciones que estudia justamente las poblaciones, la dinámica de las poblaciones y qué es lo que determina su abundancia y su dispersión. La demografía, que son los cambios de parámetros numéricos, densidad, tasas de natalidad, mortalidad, inmigración, emigración. La cinecología, ¿qué es lo que estudia? Estudia a los seres vivos en comunidades, ya las relaciones ecológicas que surgen entre poblaciones de distintas especies, ya formando comunidades. Y la ecología de ecosistemas ya estudia a los ecosistemas como sistema natural biológico y las relaciones de materia y energía, y entre los estamentos bióticos y abióticos de los ecosistemas. Bueno, y ahora que hemos definido un poco la ecología, volvemos a este cuadro que nos liga los distintos niveles de organización de la materia, partiendo de los átomos, que constituyen a toda la materia viva y no viva, hasta llegar ¿a dónde? A los ecosistemas, ¿sí? Y a la suma de los ecosistemas, que es un gran planeta, un gran ecosistema, mejor dicho, que es el planeta Tierra, ¿sí? El planeta Tierra, también al cual podemos denominar ecósfera, constituye la sumatoria de todos los subecosistemas que se encuentran en él. Si vemos los niveles de integración biológica, es decir, de alguna manera lo que estamos viendo acá son los niveles de organización ya a partir de lo que podemos denominar niveles de análisis ecológico. ¿Por qué? Porque partimos ya del organismo que en conjunto forma poblaciones de la misma especie. ¿Sí? Cuando hablamos de una población ecológica, nos referimos a individuos de la misma especie que conviven en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Luego tenemos las comunidades, que es el conjunto de poblaciones de distintas especies, tanto animales como vegetales. Luego los ecosistemas, que no es ni más ni menos que esto que habíamos nombrado como biotopo y biocenosis, es decir, el conjunto de los ecosistemas, de los seres vivos, en su marco material natural, es decir, en su soporte físico, tanto aire, agua o tierra. Y el conjunto de los ecosistemas sumados dan la biosfera, ¿sí? La biosfera no es ni más ni menos que el conjunto de todos los seres vivos que conforman la biodiversidad del planeta Tierra, en conjunto con su soporte físico, es decir, con sus ambientes físicos. Y cuando hablamos de la ecósfera, es decir, del planeta Tierra, este planeta Tierra que podemos imaginar como este planeta girando en un espacio, ¿no? En un espacio infinito, por supuesto, con muchos otros cuerpos celestes, pero en esta gran bóveda espacial, ¿no? Y a cierta distancia, una distancia muy lejana del Sol, pero que a pesar de los millones de años luz, es decir, distancias siderales que nos separan del Sol, eso no impide que la radiación
que llega del Sol a la Tierra sea ni más ni menos que la base de la vida en la Tierra. Es decir, es el sustento necesario para la existencia de la vida en la Tierra. Y esta ecósfera, este gran ecosistema que anda bollando por el espacio, podemos decir, ¿se acuerdan que en la primera clase habíamos visto que había sistemas, podíamos definir a los sistemas de tres maneras, ¿no? Un sistema puede ser aislado, es decir, que es un sistema que no intercambia con su entorno, que es lo que rodea al sistema, no intercambia ni energía ni materia, ¿sí? Podríamos pensar en un termo perfecto, bien cerrado y perfecto, ideal, porque los termos no son ideales, ¿sí? Cuando tomamos mate, el termo después de mucho tiempo va perdiendo la temperatura, pero si pensamos en un termo ideal, el termo sería un sistema aislado, ¿no? Al cual ni entra ni sale calor, digamos, energía, ni entra ni sale materia. Eso sería un sistema aislado. Y un sistema cerrado, ¿cómo es? Bueno, un sistema cerrado permite el intercambio de energía, pero no permite el intercambio de materia. Y un sistema abierto, ¿cuál es? Bueno, permite tanto el ingreso y salida de materia como de energía. Pero la ecósfera sería, si tuviéramos que aproximarlo a un modelo, sería un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque si bien ingresa y sale energía radiante del Sol, parte se refleja, parte es irradiada nuevamente por la Tierra hacia el espacio, consideramos que la materia prácticamente es nula que entra o sale de la Tierra. Si bien sabemos que hay entrada y que han habido, que han existido colisiones incluso de meteoritos de gran porte sobre la Tierra, se considera que la masa que intercambia la Tierra con el exterior es prácticamente nula en función de su volumen, de su masa total, ¿no? Por lo cual podríamos considerar a la ecosfera como un sistema cerrado. Ahora, la ecosfera es un sistema, como decíamos, es un enfoque de este enfoque de ecosistema planetario, ¿no? Pero la ecosfera, nuestro planeta Tierra, ¿cómo está conformado? Bueno, está conformado por, visto desde afuera, digamos, si uno se acercara al planeta Tierra desde el espacio exterior, ¿qué vería? Bueno, la primera capa, la más externa, sería la atmósfera, ¿no? Que está formada por gases. Como vamos a ver, son capas de gases. La capa de gases más con la que nosotros interactuamos es la denominada troposfera, ¿sí? Es decir, la que está en contacto directo con la superficie de la Tierra. La ecosfera también se compone por la hidrosfera. ¿Y la hidrosfera qué es? Es toda el agua que contiene el planeta Tierra. Que el planeta Tierra, alguien decía, bueno, ¿por qué llamarlo Tierra y no planeta agua? ¿No? Tiene en el planeta, en la superficie del planeta, hay mucha más agua que tierra, ¿no? Bueno, la hidrosfera, ¿qué es? Es todo el agua que hay en el sistema planetario, en este gran ecosistema. ¿Y el agua dónde está? Bueno, está en los mares, básicamente, la mayoría, en los ríos, en los arroyos, en los lagos, el agua subterránea y el agua congelada en los glaciares. ¿Y qué más? El agua subterránea, el agua que forma las capas perdón, las reservas subterráneas de agua. Y luego tenemos la litósfera, podríamos decir, ¿no? Acá la vemos como la geosfera, que es este sustrato formado por distintos minerales que conforman distintas sustancias. Como vamos a ver después, la litosfera y cómo la capa más superficial, digamos, de la corteza terrestre es la que interactúa con
con los seres vivientes. ¿Y la biosfera qué es? Como, hablamos de ecósfera como el gran ecosistema planetario. Y la biosfera es la parte viva, es decir, sería la capa de la Tierra conformada por todos los seres vivos y su soporte o medio físico donde viven. Eso es la biosfera. Bueno, vemos acá entonces las distintas partes o las distintas componentes de la ecosfera y tenemos que la vida, sobre todo no, digamos, en términos generales, la vida interactúa con una parte muy superficial de la Tierra, teniendo en cuenta todo el volumen del planeta Tierra, ¿no? Es decir, la vida se desarrolla en estas capas de la ecosfera que son la tropósfera de la atmósfera, es decir, la primera capa de atmósfera que está sobre la corteza terrestre, la biosfera, que es todo el conjunto de los seres vivos y de su soporte físico, y la hidrosfera, que es todos los reservorios de agua que existen en el planeta. Ahora entonces tenemos que la biosfera podemos dividirla entonces entre los seres vivos y el soporte que da el medio físico para esos seres vivos. Y ese soporte físico puede ser el aire, la tierra o el agua, ¿sí? Vemos ahora un poco la composición de la estructura terrestre en todo su volumen, digamos, y vemos que la zona de interacción con la vida es realmente es prácticamente insignificante en el sentido del espesor que tiene con respecto al espesor total o el radio total del planeta, ¿no? Es decir, la vida interactúa o se desarrolla en una parte muy superficial del planeta Tierra, ¿sí? Esta litosfera que no llega a tener más de, como vemos aquí, 70 kilómetros de profundidad, comparados con el manto que le sigue, que ya tiene prácticamente 3.000 kilómetros de profundidad. Es decir, la vida es un fenómeno realmente superficial al planeta, ¿no? Y vemos la hidrósfera y vemos de alguna forma cómo es, luego retomaremos este tema cuando veamos los ciclos biogeoquímicos, pero vemos que básicamente el ciclo del agua en la Tierra es bastante sencillo, es decir, se encuentra en océanos, en agua dulce, ¿no? En lagos, arroyos y ríos y en aguas subterráneas, y también no figura acá, pero se encuentra congelada en los glaciares, en los polos. Y el ciclo del agua es un ciclo de evaporación, precipitación y de filtración, digamos, para recarga de los acuíferos, es decir, del agua subterránea, ¿sí? Y de desagüe, por intersección de las aguas pluviales, de desagüe y ¿hacia dónde? Hacia los cuerpos de agua, ¿no? Tanto los de agua dulce como los mares y océanos. Bueno, y cuando hablamos de la biosfera, tenemos que hablar de un sistema que es dinámico, que es abierto, que es discontinuo y que es interactivo, ¿sí? La dinámica se refiere a las interacciones entre seres vivos y las componentes físico-químicas. Es abierto, ¿por qué? Porque hay intercambio de materia y energía, ¿eh? Estamos hablando ahora de la biosfera.
estamos hablando de los ecosistemas naturales, vamos a ver que intercambian tanto energía como materia. Es discontinuo, ¿por qué? Porque los seres vivos no se desarrollan en forma continua en cuanto a su densidad o características sobre la faz de la Tierra. Y es interactivo porque la biosfera, es decir, los organismos vivos y su medio físico interactúan con el resto de las componentes, ¿no? Es decir, con la hidrósfera, la atmósfera y la geósfera. Bueno, tanto en altura como en profundidad, en el caso de las aguas, hay limitaciones en cuanto a la distribución de la vida, ¿sí? Son en un punto arbitrarias y hay distintos autores con distintos conceptos, pero podemos hablar de 10.000 metros o de 10 kilómetros de altura como un límite para la vida, y si bien existe vida a profundidades abismales, los 3.000 metros de profundidad marcan una diferencia en las aguas marinas, en cuanto a la diversidad y abundancia biológica. Bueno, y los ecosistemas, dijimos, podíamos dividirlos en biotopo, que sería el sustento físico, ya sea aire, agua o tierra de los ecosistemas, y la biocenosis, que es esta conjunción de comunidades, animales y vegetales, y sus relaciones, ¿no? Dentro del biotopo, es decir, de los aspectos físicos, podemos ver dentro de los factores abióticos características físico-químicas que caracterizan a un determinado biotopo, como pueden ser temperatura, luz, humedad, salinidad, presión y otros, ¿no? Y el medio físico, bueno, puede estar dado por un ambiente líquido, gaseoso o sólido, ¿no es cierto?, terrestre. Y dentro de la biocenosis, los factores bióticos pueden dividirse en factores que son intraespecíficos o interespecíficos. Intraespecíficos cuando son relaciones que tienen que ver con la misma especie, dentro de una población de la misma especie, e interespecíficas cuando son relaciones o factores determinados por relaciones entre distintas especies, poblaciones de distintas especies. En cuanto a los ecosistemas, tenemos un esquema muy básico acá para introducirnos en algunos temas básicos en cuanto a los ciclos bióticos y abióticos de los ecosistemas. Lo que vemos es que en todo ecosistema vamos a ver estos niveles dentro de los seres vivos. Vemos acá, observamos productores y consumidores, como vamos a ver ahora. Estos son niveles tróficos. ¿Qué son los niveles tróficos? Los niveles tróficos se refieren a los niveles en los que se encuadran los distintos seres vivos según cuáles sean sus estrategias de obtención de nutrientes, de alimentación. Así podemos señalar en los ecosistemas a los productores, ¿sí? Los productores son aquellos que pueden, a partir de energía radiante, obtener energía química, ¿sí?, por el proceso de fotosíntesis, ¿sí?, son los que llamamos productores o productores primarios, y los consumidores son aquellos que como estrategia para adquirir nutrientes, alimentos, lo que hacen es valerse, es decir, consumir materia orgánica ya existente, en principio generada como base por los productores primarios. Dentro de los ecosistemas, lo que vamos a ver es un circuito muy básico donde los productores, a partir de la energía radiante, son capaces de generar materia orgánica que es consumida a su vez por los consumidores. En este caso, estamos viendo una simplificación para meternos
en la descripción básica de un ecosistema, pero como vamos a ver después, hay distintos niveles de consumidores también. En este caso, estamos observando un herbívoro, un consumidor primario, un consumidor de productores primarios, es decir, un consumidor de plantas, ¿sí? de vegetales. Entonces, en este circuito cerrado del ecosistema, lo que vemos es que la energía que es tomada por los productores puede ser transformada en energía química y a su vez la materia provista eventualmente por los consumidores, ya sea por sus deposiciones o eventualmente cuando mueren formando materia orgánica que puede ser aportada en su descomposición a los, como vamos a ver, a un tipo de degradadores muy particulares que son los descomponedores dentro de un ecosistema. Esa materia entra en un circuito y es recibida, digamos, por el ecosistema para ser aportada nuevamente, en este caso, por ejemplo, a los productores. Dentro de los ecosistemas tenemos también el ingreso de algunos gases, como el dióxido de carbono y el oxígeno, y la salida de dióxido de carbono y el oxígeno. Esto que estamos viendo acá es un esquema que nos sirve para articular distintos temas. Ustedes recuerdan que tenemos un material que está referido a mitocondrias y a cloroplastos, en cuanto a que son estas las dos organelas relacionadas con la generación de energía por parte de la célula, ya sea, en el caso de los cloroplastos, materia química a partir de energía lumínica, o en el caso de las mitocondrias de energía química a partir de moléculas orgánicas de alto valor energético. Bueno, y lo que vemos ahora son la definición de biomas. ¿Qué son los biomas? Bueno, cuando vimos la organización de la materia, vimos que las comunidades se agrupan en ecosistemas y a su vez los ecosistemas se agrupan en unas unidades mayores, que podríamos llamar ecorregiones, ¿sí? Geográficamente, porque son grandes extensiones con denominadores comunes en cuanto a parámetros ecológicos que denominamos biomas. O sea que los biomas son conjuntos de ecosistemas, ¿sí? Que están caracterizados o tipificados por la existencia de una o de determinadas comunidades en particular, ¿sí? En particular, los biomas se definen generalmente por comunidades vegetales típicas, que son acompañadas por comunidades animales en un ambiente muy particular donde el clima y las características edafológicas, es decir, de los suelos, caracterizan fuertemente condicionan fuertemente el tipo de comunidades existentes en dicho lugar. Y el conjunto de los biomas en el planeta nos va a dar, ¿qué cosa? La biosfera, ¿sí? El conjunto de todos los seres vivos sobre el planeta. Los biomas pueden ser terrestres o acuáticos, ¿sí? Sencillamente según el tipo de sustrato físico en el que se encuentren, ¿no? Bueno, dentro de los ecosistemas, de estos conjuntos de ecosistemas, ¿no? De estas especies o de estas macroregiones ecológicas, podemos encontrar dentro de los biomas terrestres, por ejemplo, el bosque tropical, la sabana, el bosque templado, el desierto,
el bosque mediterráneo, la tundra, la taiga, ¿sí? Son los distintos biomas que, como vamos a ver, se encuentran caracterizados en el planeta a distintas latitudes, ¿sí? En distintas regiones bien definidas del planeta. Y dentro de los tipos de biomas acuáticos, lo que tenemos son biomas marinos, es decir, los que se desarrollan en las aguas de mar, de los océanos. Estos pueden ser eufóticos o afóticos, como vamos a ver según llega la luz a las profundidades de esos ecosistemas o no en el caso de los afóticos. A su vez, los acuáticos, ecosistemas acuáticos o biomas acuáticos, podemos dividirlos en aquellos de agua dulce y dentro de los de agua dulce, de agua quieta o de agua corriente, como en el caso de los ríos, ¿no? Agua quieta, que serían, más allá de algunas corrientes, en las lagunas, en los lagos. Y aquí ustedes van a encontrar los distintos biomas terrestres. Como les digo, ¿qué son los biomas terrestres? Son grandes ecorregiones del gran ecosistema planetario, ¿sí? Que reúne la totalidad de los subecosistemas que lo componen. Y en estos biomas, grandes regiones ecológicas, encontramos tipos particulares de conformación y relación de la vida. Es decir, lo que vamos a encontrar en los biomas es un tipo de suelo y un tipo de clima particular que condiciona un tipo particular de comunidades vegetales y también de las comunidades animales que viven allí. Es decir, en definitiva, un bioma es la conjunción de características muy específicas de clima y suelo, condicionando tipos particulares específicos de ecosistemas. Y ustedes, y les queda para ustedes ver estos distintos tipos de biomas y de ubicarlos en el planeta. El bosque tropical, ¿por qué se va a caracterizar? Bueno, por una gran biodiversidad, ¿sí? ¿Dónde encontramos bosque tropical? Por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Son los lugares donde concentran la mayor biodiversidad del mundo. La sabana es un bioma característico, ustedes habrán visto, del África central. Son grandes praderas salpicadas por bosques dispersos. Los bosques templados son otro tipo de bosques, ¿sí? Bosques no mucha biodiversidad, pero sí de gran abundancia. Los desiertos son biomas terrestres con muy baja diversidad. Las especies que se encuentran en baja abundancia, en baja riqueza, son términos que vamos a ir viendo más adelante, y con un gran nivel de adaptación a condiciones muy adversas. Y la tundra y la taiga, que con diferencias de latitud, es decir, algunas se encuentran más al norte o al sur, digamos, y otras también muy al norte y al sur, pero latitudes no tan extremas, son biomas caracterizados por áreas de climas muy fríos, digamos, con estaciones severas en cuanto a su amplitud térmica, sobre todo por la rigidez de las bajas temperaturas. Esto condiciona tipos de suelo muy particular y, como decíamos, en general ya los biomas, condiciona tipos de comunidades vegetales y de fauna muy particular. Y dentro de los biomas acuáticos, como decíamos, podemos encontrar los biomas marinos y los biomas de agua dulce, ¿sí? Los marinos eufóticos o afóticos, según el alcance de la luz, y los de agua dulce, ¿sí? De agua corriente, quieta, o también otro tipo de biomas, como son las ciénagas, las marismas, los pantanos, que suelen ser zonas de mezclas de agua y de gran
abundancia y riqueza. Bueno, vamos a hablar ahora de un concepto que es el de las cadenas tróficas y cómo vamos a ver las redes tróficas. ¿Qué es una cadena trófica? Una cadena trófica es una cadena en la cual hay una sucesión de niveles tróficos, y los niveles tróficos, como dijimos, son los distintos niveles en los que podemos encasillar o englobar a los seres vivos según sus estrategias de alimentación o de obtención de energía. Así entendemos entonces, dentro de las cadenas tróficas, las bases que son los productores primarios, que sencillamente a partir de la luz del sol, como vamos a ver, del dióxido de carbono y del agua, son capaces de generar materia química. Luego los consumidores primarios, como pueden ser algunos insectos u otros herbívoros que consumen a los productores primarios. Luego un consumidor secundario. Un consumidor secundario es aquel que se alimenta del herbívoro, es decir, el consumidor primario. Y así consumidores que siguen, como un consumidor terciario o un último consumidor, ¿sí? Que son carnívoros, ¿sí? Este carnívoro que se alimenta de este que se alimenta de este. Los consumidores finalmente secundarios en adelante son carnívoros, ¿sí? Y dentro de las cadenas tróficas, como vemos, tenemos el productor que genera energía química a partir de la energía lumínica por medio del proceso de fotosíntesis, y luego los niveles de consumidores, ¿no? El consumidor primario y los consumidores secundarios. Pero tenemos un eslabón dentro de la cadena trófica que son los descomponedores. Los descomponedores, como vamos a ver, son organismos, algunos microorganismos y otros que son organismos pluricelulares, que son capaces de descomponer materia orgánica, ya sea esta aportada por deyecciones de animales o por los cadáveres o restos de plantas, ¿sí? Que presentan materia orgánica, que es tomada por los descomponedores, y estos, a partir de materia orgánica, son capaces de descomponerla en materia inorgánica que es devuelta al sistema, ¿sí? Es decir, cumplen los descomponedores una función muy importante, ¿sí? Dentro del ecosistema. Así es como tenemos productores, consumidores y descomponedores como los tres niveles tróficos a señalar dentro de un ecosistema. Ahora, cuando hablamos de cadenas tróficas, en realidad deberíamos hablar más específicamente de redes tróficas, porque son redes tróficas las que aparecen en la naturaleza más que cadenas tróficas. ¿Por qué? Porque las redes tróficas son un entrecruzamiento de cadenas tróficas como las que hemos visto antes, ¿sí? Porque, como vamos a ver en la naturaleza, un consumidor puede consumir más de un organismo, es decir, los organismos en su consumo, digamos, como consumidores o siendo objeto de consumo de otros organismos, se entrelazan formando distintas cadenas que se cruzan formando redes tróficas. Como ustedes pueden analizar, esta red trófica, ¿sí? Que puede ser de algún ecosistema, o esta otra red trófica, que es una red trófica tomada de la vida marina en la Antártida, por ejemplo. ¿Sí? Como vemos, distintos organismos son alimentos de otros distintos organismos y viceversa, es decir, no son cadenas lineales las que se dan, sino que naturalmente esas cadenas se entrecruzan para formar redes tróficas. Bueno, vamos a ver algunos últimos conceptos generales. Vamos a ver dentro de un ecosistema a qué nos referimos con hábitat y nicho ecológico, ¿sí? ¿Qué es el hábitat? Hablamos de hábitat o nicho ecológico como lugares donde se desarrollan y llevan a cabo todas sus funciones y sus funciones vitales los distintos organismos vivos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de hábitat, el hábitat es el espacio físico que reúne condiciones físico-químicas adecuadas para que una determinada especie viva, ¿sí? Es como el lugar, por decir así, la dirección donde vive, ¿sí?
Entonces, algunas especies pueden estar adaptadas a varios hábitats distintos, ¿sí? Algunas son más específicas y pueden vivir solo en un hábitat en particular. Ahora, cuando hablamos de nicho ecológico, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de nicho ecológico, nos diferenciamos con respecto al hábitat, porque con respecto al hábitat considerábamos el espacio físico, es decir, las condiciones físico-químicas, mientras que en el nicho ecológico hablamos de otro tipo de necesidades que tienen que ver con la función o el rol que cumple esa especie dentro de ese ecosistema. Es decir, que el nicho ecológico no solo va a atender a un lugar físico, sino que va a atender a otros aspectos que tienen que ver con aspectos fisiológicos, de comportamiento, es decir, una serie de requerimientos que no solo tienen que ver con el lugar físico donde vive, sino que tienen que ver con la forma que tiene esa especie de relacionarse con ese ecosistema, es decir, el rol que cumple en ese ecosistema, sus estrategias de alimentación, su relación con otros individuos y demás. Bueno, y cuando hablamos de, clasificamos en algún momento y en otras clases vimos la clasificación de los organismos, vimos clasificaciones en función de estructuras, de elementos comunes, de funciones. Pero podemos referirnos a una clasificación amplia de los organismos según este tipo de estrategia, como hablábamos de nutrición o alimentación. Los autótrofos, ¿quiénes son? Bueno, los productores primarios son aquellos, las plantas y algas, y algunas bacterias muy particulares que tienen cloroplastos que son capaces de transformar energía química, energía luminosa en energía química. Y esta energía química forma la base de sustentación de todos los ecosistemas, porque es el aporte primero de materia orgánica a partir de la fuente del sol. Luego tenemos, como vimos en el esquema de ecosistemas, los consumidores, que hay distintos niveles, porque de la misma forma que hay un consumidor primario que puede alimentarse de un productor primario, es decir, la mariposa que come alguna hoja. Luego tenemos un consumidor secundario que se alimenta ya del consumidor primario y un tercer consumidor que se alimenta, como en el caso de la serpiente, de esta rana, ¿sí? Es decir, tenemos los heterótrofos, capaces de producir energía química para energía lumínica, luego los consumidores en sus distintos niveles, y vamos a ver ahora que tenemos este nivel tan importante que señalábamos que eran los descomponedores. Los descomponedores son organismos capaces de descomponer materia orgánica en materia inorgánica y devolver esta materia inorgánica aportándola para ser reutilizada en el ecosistema. Dentro de estos descomponedores tenemos microorganismos, ¿sí? Como son algunas bacterias y hongos microscópicos, y tenemos también macrodescomponedores, como colémbolos, ácaros, miriápodos, lombrices, babosas, moluscos, todos estos ya pluricelulares, son también descomponedores, es decir, son microorganismos que a partir de enzimas que ellos producen son capaces de desdoblar o de metabolizar materia orgánica, transformándola en materia inorgánica, aportando esta materia inorgánica en forma de sales, materia inorgánica que vuelve a estar disponible para el ecosistema, en principio para los autótrofos, las plantas, que son las que comienzan con la base de materia orgánica transformando en materia química la energía luminosa.
Bueno, y el flujo de energía va pasando en un ecosistema. ¿Eh? Es decir, la materia, como vamos a ver, ya hemos comenzado a ver un poco, la materia se recicla en los ecosistemas. Ya vimos cómo los descomponedores reciclan los cadáveres y las deyecciones de las plantas y los animales. Pero la energía no se recicla. La energía pasa por los ecosistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va perdiendo. Desde los estratos básicos generados o soportados por los productores primarios, por las plantas, hasta los niveles últimos en un ecosistema, la energía a medida que fluye se va perdiendo. ¿Cómo se pierde? Bueno, como dijimos, ¿cuál es la dirección de la energía? Bueno, los productores primarios son los que toman la energía solar y la convierten en energía química disponible para los sucesivos escalones tróficos que siguen en la cadena, en el ecosistema. Pero a medida que paso de productores a consumidores primarios, de consumidores primarios a secundarios, como dijimos eran las plantas, el herbívoro, el carnívoro que se come el herbívoro, el carnívoro que se come a ese carnívoro. Bueno, a medida que esto va ocurriendo, la energía no se conserva, es decir, toda la energía que fue tomada del sol por los productores y que aportó a los consumidores primarios, no pasa intacta a los consumidores secundarios y de los consumidores secundarios a los últimos consumidores, sino que en cada eslabón trófico se va perdiendo energía. ¿Por qué se pierde? Bueno, primero porque cada eslabón toma parte de la energía. Por ejemplo, un herbívoro que come una planta ni digiere todo lo que come, ni come toda la planta. ¿Sí? Es decir, ni come toda la planta. De la planta de lo que come digiere parte. De eso que digiere parte es aprovechada por el organismo y parte no. Y además parte de esa energía siempre, en todos estos pasos, hay parte de la energía que se pierde en forma inútil de energía, que es la formación de calor que se irradia hacia el medio ambiente. Esto se liga con lo que vimos en la primera clase, ¿sí? El aumento de la entropía. Es decir, todos los sistemas están rodeados, se pueden definir como un sistema desde el momento que es un sistema rodeado por un entorno, ¿sí? Y todo lo que acontece en esos sistemas, ¿sí? Todas las actividades metabólicas, podemos decir, que tienen lugar dentro de ese sistema, generan energía útil que va siendo utilizada en cada paso y energía que va siendo perdida al entorno, ¿sí? Aumentando el desorden, es decir, la entropía externa, la entropía del universo, en forma de calor. Y si viéramos de una forma como muy simplificada, ¿no? Cómo trabaja, por decirlo así, cómo funciona la ecósfera, como un gran sistema enorme flotando ahí en el espacio, ¿no? Bueno, imagínense, es una gran pelota flotando ahí en el espacio que en su superficie recibe la energía solar. Esto está simplificado, porque fíjense que acá nombramos nada más que algo básico como algas, como productores primarios, y algo muy básico como los seres y los animales, ¿eh? O las bacterias, pero esto lo que quiere es mostrar, simplificar a la ecosfera como un gran eh, ecosistema, que a su vez está formado por miles, cientos de miles de ecosistemas, pero fíjense cómo podemos simplificarlo, ¿sí? Como una caja negra, digamos, a esto. Que la ecosfera, el planeta Tierra, digamos, el gran sistema planetario, recibe la energía del Sol. Los productores primarios, sintetizados acá en algas, ¿qué producen? Producen eh, nutrientes en forma de materia orgánica y además producen oxígeno, ¿sí? ¿Qué necesitan para esto? Necesitan dióxido de carbono y necesitan nutrientes inorgánicos, ¿sí? Ahora, estos nutrientes y el oxígeno son tomados por los seres vivos, ¿sí? ¿Para qué?
bueno, para cumplir sus funciones vitales, que es respirar. Cuando respiran, producen dióxido de carbono, ¿sí? Este dióxido de carbono que luego es tomado por los productores primarios para formar estos nutrientes. Y a su vez, los restos, es decir, los restos orgánicos, ya sea de plantas o de vegetales, son tomados por descomponedores, como bacterias y mismos otros elementos, y estos generan a partir de esa materia orgánica descompuesta nutrientes inorgánicos, que a su vez aportan a los productores primarios estas algas para reiniciar el circuito. O sea que en una vista muy esquemática, fíjense cómo podemos sintetizar este gran ecosistema inmenso que reúne un infinito número de ecosistemas en algo tan básico, ¿no? Si quisiéramos sistematizarlo. Y aquí aparecen estas dos moléculas, que es por eso que yo insisto tanto en que ustedes sepan que es un cloroplasto y que es una mitocondria, y me interesa que ustedes se lleven este concepto tan importante, que es que todos los seres vivos respiramos, y cuando decimos que respiramos es que generamos o tenemos en nuestras células un proceso, todos los seres vivos, ya sean plantas o animales, un proceso que es la respiración celular, que produce dióxido de carbono y que demanda oxígeno. Y a su vez, las plantas, y solo las plantas y algas, son aquellas capaces de, a partir de la fotosíntesis, liberar oxígeno al medio ambiente. Es decir, que tanto plantas como animales, por el proceso de respiración, generan dióxido de carbono al medio ambiente y necesitan tomar oxígeno del medio ambiente para llevar a cabo ese proceso celular. Entonces hay un circuito, digamos, de alimentación y retroalimentación del dióxido de carbono y del oxígeno en los ecosistemas dados por la respiración tanto de animales como vegetales, que demanda oxígeno y libera dióxido de carbono, como por la producción de oxígeno por parte de algas y plantas, y la fijación por parte de las plantas y de las algas del dióxido de carbono para la formación de materia química, ¿sí? Energía química. Bueno, entonces vamos a ver.